Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si la clase te gusta. Hoy estamos en una nueva clase del curso de bolígrafo que estamos subiendo las clases de a poquito, que antes estaban para miembros, ahora van a estar para todos, así que hay que aprovechar. Vamos a seguir trabajando con el candado que estábamos haciendo en la clase anterior. Espero que te guste la clase. Recordá que vamos a utilizar bolígrafo Bic. También hay un curso de dibujo desde cero y un curso intermedio de dibujo que es conveniente que sepas algo de dibujo antes de comenzar con el curso de bolígrafo. Te lo recuerdo, te los dejo en la tarjetita ambos. Así que bueno, empecemos a trabajar. Te dejo un beso grande. Empecemos. Bueno, continuando con el proyecto que habíamos dejado, recordemos que tenemos que tener siempre el papelito auxiliar para limpiar nuestro bolígrafo. Y vamos a continuar haciendo pequeñas rayas, ¿sí? Este curso va a ser mucho acerca de lo que es controlar el pulso, controlar las rayas, ¿sí? Vamos a cubrir despacio, sin apurarnos, poco a poco. Es importante que lo hagamos en tiempo real, que no se les acelere el video, que no acelere yo el video, que lo vean en tiempo real, para que vean lo que demora, ¿sí? Yo creo que si estás tomando este curso es porque realmente te gusta la técnica y no porque querés ver apurado, ¿sí? Hay que dedicarle mucho tiempo. En esta parte vamos a hacer lo que es la sombra. Ven que primero estoy dando una capa suave. Si estás viendo esta clase, te agradezco por apoyarme mediante miembros del canal. Para mí es muy importante y me sirve muchísimo tu ayuda. Completo toda la superficie, muy suave, ¿sí? Primer capa súper suave. Ahora voy a posicionar lo que es la sombra, ¿sí? Voy a dibujar simplemente lo que veo en la sombra, como ves ahí en la imagen de referencia. Más o menos, no es necesario que sea tal cual. Recordemos que las sombras van variando dependiendo de la luz solar o la luz que haya en el momento, ¿sí? Como nosotros no estamos haciendo el dibujo tal cual, va a haber muchas diferencias con el dibujo original, ¿sí? Con la imagen de referencia. Ahora le doy una segunda mano a lo que es la sombra. O sea, estamos utilizando una referencia, pero no la vamos a utilizar tal cual, ¿sí? De a poco. Vamos cubriendo de a poco. Me fijo de cubrir bien los bordecitos, ¿sí? Acá ya no es la práctica que hicimos al inicio, necesitamos que cubra bien cada bordecito, cada espacio, ¿sí? Ahora empiezo a hacer una capa de líneas en diagonal. Recién estaba haciendo líneas verticales, paralelas, ahora hago en diagonal, porque la sombra tiene una parte que es más oscura en la parte de arriba. La línea nace desde donde está donde comienza la sombra y se difumina para abajo, ¿sí? La línea es así la que estoy haciendo. Nace y se difumina, ¿sí? Esto es lo que estoy haciendo. Creo que se aprecia bien, igual te lo comento para que no haya dudas al respecto. Con mucha tranquilidad vamos cubriendo toda la zona. En este sector me interesa que esté más oscuro, por eso le agrego más capas. El próximo proyecto va a ser este pajarito que estás viendo acá. Ya tiene más dificultad y vamos a comenzar con el color. Así que te digo que puedes ir consiguiendo una lapicera fucsia, una turquesa y una amarilla, como estas que estás viendo ahora, para el próximo proyecto. Primero tenemos que terminar el candado, ¿sí? No nos emocionemos con avanzar rápido, sino con el proyecto que estamos.
Bueno, más o menos así tenemos la sombra ubicada. Ahora hacemos en diagonal, pero para el otro sentido. Súper suave, estoy pasando el bolígrafo, apenas perceptible, ¿sí? Si no te sale que quede bien suavecito, otra táctica es agarrar el bolígrafo apenas tocándolo, ¿sí? Apenas tocas el bolígrafo y pasas. De esta manera tu trazo va a quedar mucho más suave porque el bolígrafo no lo tenés agarrado firme, ¿sí? Como lo tenés agarrado muy suavemente, el trazo que va a ser muy, muy suave, ¿sí? Ahora vamos a la parte del candadito, esta parte donde se engancha el candado. También vamos a hacer líneas súper suaves para ubicar la sombra, el pequeño reflejo de sombra que tiene ahí. Y tiene una línea en el centro también de oscuridad. Este candado también lo vamos a hacer a color, ¿sí? Pero paso a paso. Bueno, ahora para hacer la partecita de acá, primero voy a ubicar la parte de donde va metido al candado. Muy suave, voy haciendo la J ahí como una J y aflojo. Voy a la parte de arriba, donde va la sombra más oscura del lado de afuera. Presiono más con el bolígrafo. Oscurezco más para marcar bien el borde del candado. Y ahora hago pequeñas líneas que se vayan aflojando para la parte de abajo, ¿sí? Van aflojando por la parte de abajo y dejo un espacio, ¿sí? Del otro lado vamos a hacer lo mismo pero curvas. Hacer líneas curvas para indicar el volumen del objeto. Fíjate que estoy pasando por encima de las otras líneas que ya había hecho, ¿sí? Para separar la parte que está enganchada, marco la línea más firme. Y para sacar el blanco más potente, paso una capa super hiper mega suave. Como para sacar el blanco nada más, ¿sí? Algo así tiene que quedar. Para la parte de arriba, vamos primero a marcar el borde muy suave en la parte de arriba. Voy a marcar el borde. ¿Cómo hago para marcar el borde? Pinto un poco el fondo, arreglando las imperfecciones. Súper suave. No hay que pretender perfeccionismo en esta época, ¿sí? Hago para arriba líneas paralelas. Tampoco quiero que se quede esta parte más oscura, ¿sí? Lo integro con lo que es el fondo. Vamos a la parte de la sombra de este sector, ¿sí? Para hacer eso vamos a aplicar una capa así, horizontal primero, ubicando la sombra. Si sos persistente no va a ser tan complicada esta técnica para vos, ¿sí? Es más el miedo que uno le tiene por ser bolígrafo. Ven, esta capa es súper suave, ¿sí? Son líneas paralelas, horizontales y que van girando a medida que voy girando con el candado, con la forma del candado, ¿sí? En este sector el candado tiene más oscuridad. Siempre tengamos en mente lo que es
la imagen de referencia. Acá aprieto un poquito más y hago la línea continua para arriba. Cuando hicimos las líneas curvas en la primera clase. Ahora voy del otro lado, dejo un espacio, muy suave aprieto el bolígrafo, ¿sí? Marco un poquito el borde ahí, apenas. Voy rotando el papel para que mi mano trabaje cómoda. Sigo girando el papel. Ya ubiqué la contraluz, esa que ve la contrasombra. Vuelvo el papel a su posición. Y le voy a dar una capa que se vaya difuminando en el centro, ¿sí? Viene desde afuera y se difumina para el centro. Del otro lado también, por más que ya haya hecho la otra sombra, ¿sí? Esto va a hacer que ubiquemos el brillo en el lugar donde queremos que esté, la parte más brillosa. Del otro lado también vamos a hacer lo mismo. Podemos girar el papel para trabajar cómodos. Muy suave el bolígrafo. Y ahora en la referencia tenemos ubicado el brillo más potente en este sector y en este sector. Entonces en el sector del medio voy a pasar una capa super hiper mega suave que apenas manche, aplacando ese sector, ¿sí? Ven que mi trazo es continuo, ¿sí? Es continuo el trazo ahí, pero casi no se nota. Te voy a mostrar en otra opalina que es igual. Este papel es, o sea, esta es Bristol y esta es opalina, pero son muy parecidas, ¿sí? Esto es lo que estoy haciendo. ¿Ves que es apenas super hiper mega suave? Haciendo esto cubrimos el blanco más fuerte y resaltamos el restante blanco, ¿sí? Vamos a hacer eso mismo en este sector con una capa en diagonal. Ahora voy a hacer lo del tornillo. Primero posiciono las sombras. La sombra de abajo. Acá estoy utilizando el bolígrafo al 100%. Un pequeño espacio que se tiene ahí de sombra. Y luego lo cubro dejando este pedacito sin cubrir. De esta manera, ¿sí? Vamos a lo que es el candado en sí. Voy a delimitar el borde
hacerle un borde más limpio, integrando las líneas en una línea mayor. Recuerden ir posicionando el papel para la comodidad de tu mano, siempre. Mientras estemos aprendiendo, trabajemos lo más cómodo posible. Ese es mi consejo. Recordá que si vos no tenés el codo apoyado en la mesa, podés trabajar más fácil. Hay momentos en los cuales no pasa nada que tengas el codo apoyado, pero hay otros momentos en los que es necesario levantarlo, ¿sí? Te limita mucho el movimiento, el tener el codo apoyado. Yo en este momento tengo la muñeca y el codo apoyado porque en este sector no necesito tener el codo levantado. Pero cuando hacemos líneas largas y estamos haciendo el boceto, ahí sí es necesario. Voy a delimitar primero las remaches. Hago más curvas en la parte inferior, como practicamos al inicio, porque la parte inferior es la que tiene la sombra, en el otro también. Cada uno de los remaches hacemos lo mismo. Uno a uno. El remache más fuerte, más grande. El borde de esto que está acá, que esto es lo que cubre la llave. Si esto está enganchado acá, se gira para el costado, se pasa la llave y se abre el candado. Para que no le entre óxido, no se oxide con el agua. Voy a posicionar la sombra de este sector también, poco a poco. Voy a agrandar la sombra de la parte inferior del candado. Acá aprieto un 80% el bolígrafo, no al 100%. Y ahora voy a ubicar el brillo en la parte superior, ¿sí? Marco bien el borde. Desde acá, más o menos, vamos a tener un brillo. Muy suave, marco el brillo. Hasta ahí va a estar el brillo. Pues vamos a tener el brillo que baja un poco para el lateral. Este ya no va a ser el brillo intenso. El intenso va a estar ahí arriba. Marco el otro lateral, también vamos a tener un pequeño brillo de este lado, pero no tan intenso. Marco muy suave. Después vamos a tener en cada tornillito, en cada remache, un poco de brillo ahí. En el cobertor de la llave también. Marco estas partes para saber hasta dónde debo hacer las capas. Sí. Ahora yo ya sé que tengo que llegar hasta ahí, ¿no? Entonces en este sector empiezo a aplicar una capa respetando los brillos que había marcado, ¿sí? Una capa súper suave, de líneas paralelas entre sí, intentando cubrir los blancos de a poco, sin apurarme. Acá en esta parte yo ya sé que no tengo brillo y que el brillo se va aplacando, ¿sí? Para eso nos sirve la línea que marcamos. Nos indica hasta dónde tenemos que hacer las sombreadas.
Vamos cubriendo de a poco. Cualquier duda que tengas me dejas en la caja de comentarios. Primer capa es suave. Acá estamos en un 15% aprox de presión. Sí, no es suave, pero no es fuerte. La clave de todo esto es empezar a graduar la presión de tu mano. Al igual que haces con los lápices, pero con el bolígrafo. Primero voy a cubrir todos y después voy a empezar a darle la segunda mano. Ahora voy a hacer al revés, la capa al revés. Tratando de no salirme, ¿sí? Aflojo la velocidad en los lugares donde hay menos espacio. En los lugares cerca de brillo aflojo la velocidad. Recuerden que todo esto lo hacemos mientras va girando paulatinamente el bolígrafo, ¿sí? Ven, ahí lo giré. Porque si no después nos hace los manchones. ¿Qué proyecto te gustaría hacer con bolígrafos? Puedes dejarme la sugerencia si querés y lo vemos. ¿Ven cómo ya va tomando uniformidad? Vamos a hacer una capa más en la misma dirección. Muy suave. Recuerden, si no les sale hacer las líneas suaves, prueben aflojando la presión con la que sostienen el bolígrafo, ¿sí? Agarrándole muy suave, como si fuese de un material que se rompería si apretás. Entonces si vos aflojás el agarre, vas a aflojar el trazo también. Trato de rellenar los espacios en blanco que veo a medida que voy pasando. Acá vamos a hacerle una pequeña capita en el borde.
y repasar la unión de la línea que delimita el brillo con el resto. De esta manera, con líneas curvas, ¿sí? Súper, hiper, mega suave ahí. Voy a ubicar un poquito más la sombra del lateral de este objeto. También súper, hiper, mega suave. De esta manera. Y vamos a agregarle un poquito más en algunos sectores, ¿sí? Ya las líneas acaban mucho más juntas. Son suaves y van mucho más juntas, ¿sí? Como si no quisiera escribir, pero escribe. Remarco también lo que es el borde. Recordemos que lo más cercano a la luz es más oscuro. Cambio la posición. Si es cómodo para vos, gira la hoja. Delimito mejor el remache, que casi se me pierde, y vamos a hacerle una especie de parecido a un poco lo que vemos en la referencia, como si fuese óxido, haciendo como unos rulitos con el bolígrafo. Alrededor de los remaches hacemos como unos rulitos con el bolígrafo, presionando muy suave. De esta manera damos la idea de que hay óxido ahí. También en la parte más grande hacemos rulitos con el bolígrafo. El óxido se está comiendo el candado. No te apresures, despacio, sin apurarse. Esto podemos poner cuanto óxido queramos, ¿sí? Algunos rulitos los presiono un poquito más, otros los presiono un poquito menos. Y después, por sobre los rulitos, doy una capa más de líneas paralelas muy súper suaves. De esta manera queda un poco más uniforme lo que es el óxido. Delimito un poquito más el borde de ese lado. Vamos al bordecito este que no lo habíamos hecho. Para eso hacemos líneas que se vayan difuminando para arriba, más oscuras en la parte inferior. Y acá muy suaves. En la referencia no vemos esta parte, no importa. Delimito mejor la sombra. Así más o menos tiene que quedarnos. Vamos a hacer la sombra de la parte inferior. Para eso redondeo la
la parte de la chapita ahí, marco el borde. Ahora sí estoy presionando. Marco mejor el borde presionando fuerte el candado. Vamos a la madera. Para la madera simplemente tenemos que decidir las líneas principales de la madera, ¿sí? Primero dibujamos las líneas principales, los cortes que tiene la madera, que es vieja. Podemos hacerle cuantos queramos, algunos más gruesos, otros más finitos, unos que suban, otros que bajen. Esta es la huella de la vida de la madera. Recordemos que continúa arriba. No vamos a extenderlo mucho tampoco, vamos a solucionarlo hasta acá. Terminar el proyecto en esta clase, no lo vamos a estirar tanto. La idea es que hagamos varios proyectos. Después vamos con el pajarito a color. Pero bueno, antes del pajarito vamos a tener una mini introducción a color, ¿sí? Que es la próxima clase. Hacemos cuantas líneas queramos, ¿sí? Pelo de Spike, todo tiene pelo de Spike. Algunas líneas un poco más gruesas. Cuidado con el borde de la chapita. ¿Es que se van difuminando para arriba? Una vez que tenemos todas las líneas verticales ya hechas, vamos a darle una capa de líneas en diagonal, ¿sí? A todo lo que es la madera. Con cuidado. Un 15-20% aprox de presión. Recordemos que la madera no tiene brillos, es opaca. Con cuidado paso en las partes más blanquitas que me quedaron por ahí perdidas, que no quiero que queden blancas. Acá mi mano casi no está apoyada, estoy dando libertad de movimiento, ¿sí?
Recordá ir rotando el bolígrafo, muy poco, eventualmente. Tenemos una sombra en este sector, en la madera, para hacer la sombra del candado. Voy al revés. Líneas muy suaves, continuas, juntitas, lo más juntitas que puedo. Ahora verticales en la parte de la sombra. Con cuidado. Quiero que tenga sombra, pero no quiero que se pierdan las líneas de la madera, ¿sí? Entonces, en las líneas presiono un poco más, resalto las líneas de la madera y mantengo las sombras. También voy a hacer en el borde un poquito más de oscuridad, verticales, líneas verticales, y empiezo a darle la segunda mano a lo que es la madera, muy suave. Pueden ser verticales o en diagonal, ¿sí? Es mejor vertical para mantener el movimiento de las vetas de la madera. Con cuidado en la parte donde se une con el candado. Mucho cuidado, una muy juntita a la otra, intento tapar todos los blancos. Remarco un poco más las líneas de la madera. Hago suave y aflojo, suave y aflojo. Remarco la línea fuerte, remarco la línea fuerte y la línea se va aflojando, ¿sí? Se va perdiendo. Podemos girar un poco el brazo para tener más movilidad o girar la hoja. Vamos a delimitar un poco más algunas líneas, las que quiero que queden más llamativas. No podemos hacer todas las líneas llamativas porque si son todas las líneas llamativas ninguna lo es. Entonces decidimos cuáles sean las más llamativas y basándonos en eso, las otras no les damos tanta importancia, ¿sí? Más o menos así vamos aplacando todo lo blanco del papel en lo que es la madera, ¿sí? Continuamos en la parte de arriba.
más o menos el mismo proceso en la parte de arriba, ¿sí? Puede ser que te lleve más tiempo que a mí, o puede ser que te lleve menos, ¿sí? Pero dedicale el tiempo que sea necesario para vos. Recordá que esta es recién en la segunda clase y se puede dominar tan rápido el trazo. Hay que darle tiempo. Cuidado con el borde superior de lo que es el metal. Vamos a repasar esa partecita muy suave, pero para separar mejor lo que es una cosa de otra. Sí. Ahora vamos con las líneas verticales. Yo decido que mi dibujo termine ahí. Si quiero que sea más ancho, sigo más para arriba. Puedes poner una cinta también en los bordes para que quede un poco más prolijo. Pero bueno, los dibujos de práctica tienen que ser desprolijos, no pasa nada. Mismo proceso que abajo, trato de cubrir los blancos, apagar los blancos del papel. Esto hace que se resalten más los brillos del candado y eso. Puedo hacer algunas líneas horizontales en los sectores en donde me quedó espacio blanco, ¿sí? Y lo vamos perdiendo para arriba, tipo un degradé. ¿Sí? Más o menos así. Tiene que irte quedando el candado. Lo siguiente lo vamos a hacer en la clase que viene, ¿sí? Y vamos a comenzar con los primeros ejercicios a color. Espero que te haya gustado, que te sirva. Y bueno, nada, muchas gracias por estar acá, por acompañarme y por compartir este ratito. Te mando un beso grande y espero que lo hagas. Nos vemos.